Un texto académico se redacta con el propósito fundamental de difundir conocimientos generados a partir de un trabajo de análisis, reflexión e investigación. Cada texto escrito está precedido por información que se recopila de otros autores, lo que hace necesario la utilización de un sistema de citas dentro del mismo. Las citas, tanto en el lenguaje escrito como en la conversación, están introducidas a menudo por verbos que se conocen como verbos del habla o del decir. Estos verbos cumplen la función de rescatar el contexto y persuadir al lector acerca de la veracidad de su contenido. Además de facilitar el diálogo entre el escritor y el lector para la comprensión del texto, contribuyen al momento de presentar los argumentos propios y de otros autores para reforzar las ideas principales del tema. Para comunicar de una forma correcta las ideas que un autor desea plantear sobre un tema específico, es necesario la utilización de elementos metadiscursivos. El metadiscurso le permite al escritor mostrar al lector cómo las partes del texto se relacionan entre sí y expresar su propia evaluación del contenido y su actitud. Definimos 5 elementos metadiscursivos que ayudarán a guiar al lector a través del texto y reevaluar su existencia. Número 1. Los mitigadores. Son elementos que limitan el compromiso del escritor sobre lo que afirma en la proposición, de manera que la información puede ser presentada como una opinión y no como un hecho. Se utilizan expresiones como podría, quizás, posiblemente, tal vez, a lo mejor, etc. Por ejemplo, el noticiero de las 7 anunciará la llegada de los ejecutivos. Esto posiblemente ayude a las personas a estar mejor informadas al respecto. Número 2. Los enfatizadores. Se utiliza cuando el escritor necesita reforzar una idea subrayando el grado de certeza y convicción de una proposición. Por ejemplo, cabe destacar que lo antes dicho tiene relación con la situación actual por la que atraviesa la educación pública en nuestro país, y no hacemos referencia a otros países ni instituciones privadas. Número 3. Los marcadores de actitud. El autor manifiesta emociones frente al texto, como fastidio o sorpresa. Están típicamente centrados en el autor y marcados por verbos de actitud. Por ejemplo, en este sentido, el análisis de tareas y de contenidos debe reorientarse hacia la selección de tareas significativas y susceptibles de aplicación constructiva. Número 4. Las referencias personales. Son generalmente señalados por pronombres personales y permiten que los autores presenten sus ideas o perspectivas. El uso de la primera persona como de los marcadores de actitud otorgan una mayor visibilidad a la proposición del autor en el texto. Por ejemplo, utilizar esto al inicio de un párrafo. He podido determinar que... Por último, los relacionales. Están generalmente dirigidos al lector y son como una invitación para que éste participe en el discurso. Por ejemplo, preguntas como ¿en manos de quién quedaría nuestra educación? Aparte de estos elementos metadiscursivos ya presentados, un segundo factor de persuasión empleado por los escritores proviene de la elección de los verbos seleccionados para introducir la cita. Thompson y Jim dividen estos verbos en 3 grupos. El textual, como afirmar, señalar, escribir, declarar, manifestar, etc. El mental, como creer, pensar, considerar, concentrarse en. De investigación, medir, encontrar, cuantificar, obtener. Para mostrar el compromiso e intención del autor o del citador con la fuente, puede incluir los verbos factivos, donde el autor expresa su acuerdo con la opinión de la fuente citada por medio de verbos, como establecer o demostrar. Contraactivos, donde el autor muestra un fuerte desacuerdo con la fuente citada, como en el caso de ignorar o malentender. No factivos. El uso de estos verbos es frecuente siempre que no exista una señal clara que indique el acuerdo o el desacuerdo con las ideas del autor citado, como en el caso de sostener, encontrar o identificar. Otro factor tenido en cuenta en el análisis de las citas es la función sintáctica que esto cumple en el texto. Esta puede ser de 2 tipos. Referencias integradas, que se incluye en el cuerpo del texto aludiendo al autor de aquellas. Referencias no integradas, aparece entre paréntesis o en nota al pie. Ahora hablaremos de las palabras de enlace o conectores.
Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sea palabras, frases o incluso párrafos completos. Un buen uso de los conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más inteligible para el receptor. Existen diversos conectores, algunos de ellos pueden ser de orden cronológico, agrupadores de ideas, opositores, ejemplificadores, parafraseadores o explicadores, introductores de causa, introductores de resultado, introductores de condición, concordancia, comparación, introductores de conclusión, introductores de afirmación. También existen conectores y señaladores que contribuyen a dar coherencia local a un texto. Para agregar ideas, para introducir ideas que se exponen a las expresadas anteriores, para enunciar tópicos, para ejemplificar, para parafrasear. Para indicar relaciones temporales, para indicar relaciones espaciales, para indicar relaciones modales, para relaciones causales, para indicar relaciones consecuenciales, para establecer comparaciones, para expresar opciones enfáticas, para indicar relaciones finales, para indicar reinteracciones. También existen conectores para enlazar oraciones, para empezar un tema, para cambiar de tema, para marcar un orden o distinguir, para continuar sobre un mismo punto, para detallar, para resumir, para acabar, para indicar orden cronológico o tiempo, para indicar causa, para indicar consecuencia, para indicar condición, para indicar oposición, para indicar objeción,